Hola chicos, ahora vamos a desarrollar un poco el complejo mayor de histocompatibilidad. El CMH es una región del genoma que difiere entre las distintas personas. Esta región del genoma está constituida por varios genes que codifican moléculas que tienen como función presentar péptidos a los linfocitos T. Estos linfocitos reconocen dichos péptidos gracias a su receptor, el TCR, que es específico tanto para los péptidos como para las moléculas del CMH. La principal función de las moléculas del CMH entonces es presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T. No obstante, estas moléculas se descubrieron en el marco de investigaciones que tenían como objetivo desentrañar los mecanismos por los cuales se realizaba el rechazo a los trasplantes. Así, si nosotros trasplantamos un pedazo de piel entre ratones de la misma cepa, es decir, que son genéticamente idénticos, no había rechazo. Si trasplantábamos una parte de piel entre ratones de cepas diferentes, es decir, que eran genéticamente diferentes, sí había rechazo. Y este se producía como una respuesta inmunitaria contra las moléculas del CMH que eran diferentes entre estos dos ratones. Las moléculas del CMH en los seres humanos se denominan HLA por sus siglas de antígeno leucocitario humano. Hay tres tipos de moléculas del CMH: moléculas de clase 1, moléculas de clase 2 y moléculas de clase 3. Las moléculas de clase 1, a su vez, se dividen en moléculas de clase 1A y moléculas de clase 1B. Las moléculas de clase 1A y las moléculas de clase 2 son las que presentan péptidos a los linfocitos T. Por su parte, las moléculas de clase 1, tanto 1A como 1B, tienen como función inhibir la activación de las células NK. Así, las moléculas de clase 1, específicamente de clase 1A, que a partir de ahora vamos a denominar a secas moléculas de clase 1, presentan péptidos antigénicos a los linfocitos TCD8. Por su parte, las moléculas de clase 2 presentan péptidos a los linfocitos TCD4. Estos péptidos, en el caso de las moléculas de clase 1, provienen del citosol. Los péptidos que presentan las moléculas de clase 2 provienen del compartimento vesicular. El CMH tiene tres características fundamentales: el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia. Poligenismo hace referencia a que el CMH está constituida por varios genes. Polimorfismo a que estos distintos genes difieren en su secuencia nucleotídica entre las distintas personas. Por su parte, codominancia hace referencia a que se expresan tanto los alelos de origen materno como los alelos de origen paterno. Ahora vamos a desarrollar cada una de las moléculas del CMH. Vamos a empezar por las moléculas de clase 1 o 1A, que están presentes en todos los tipos celulares, excepto en los eritrocitos, las neuronas y las células del sincitio trofoblasto. Estas moléculas están constituidas por una cadena alfa que tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y una cadena beta 2 microglobulina que es no polimorfa, lo cual significa que es igual en las distintas personas. Los dominios más externos forman un surco en el cual se inserta el péptido que más tarde estas moléculas presentarán a los linfocitos T. Las moléculas de clase 1 se expresan a partir de tres genes diferentes: HLA-A, HLA-B y HLA-C. Hay alelos tanto maternos como alelos paternos. Así, como máximo, se expresarán en las distintas personas, en las distintas células, 6 moléculas de clase 1, una de cada alelo.
Hay que tener en cuenta que en ausencia de infección, las moléculas de clase 1 se encuentran unidas a péptidos derivados de proteínas celulares, lo cual sirve para su correcto plegamiento. De no ser así, son inestables y se degradan con rapidez. La biosíntesis y ensamblado de las moléculas de clase 1 se realiza en el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, esto lo vamos a desarrollar con mayor profundidad con procesamiento antigénico. Las moléculas de clase 2 tienen una expresión más restringida. Se expresan en los linfocitos B, en los macrófagos y en las células dendríticas. Son moléculas que están constituidas por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Cada una de estas presenta un dominio alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2. Los dominios más externos de ambas cadenas forman el surco en el cual se insertará el péptido que más tarde van a presentar a los linfocitos T. Las moléculas de clase 2 del CMH se expresan a partir de tres grupos de genes diferentes: HLA-DP, HLA-DR y HLA-DQ. Hay alelos de origen materno y de origen paterno. Si ocurriese lo mismo que pasa en las moléculas de clase 1, como máximo se expresarían 6 moléculas en la superficie celular. Sin embargo, cada uno de estos alelos presenta una región alfa y una región beta, y ocurre además el proceso denominado transasociación, que permite la combinación entre una región alfa y una región beta de los distintos alelos, tanto maternos como paternos, pero siempre del mismo locus. Por ende, como máximo, únicamente se pueden expresar en la superficie celular 12 tipos de moléculas de clase 2. Ahora vamos a desarrollar las moléculas de clase 1b o no clásicas, que se caracterizan por su elevado polimorfismo. Incluyen los genes HLA-E, HLA-F, G y H, así como la familia de los genes MYC y las moléculas CD1 y el receptor neonatal para el fragmento Fc de la IgG. Estas dos últimas moléculas no se expresan a partir de genes que se encuentran dentro del CMH, se expresan a partir de genes que se encuentran fuera del CMH. Sin embargo, se incluyen dentro de este tipo de moléculas 1b debido a su alta homología con las moléculas de clase 1a. La molécula HLA-E se expresa en las células del tromboblasto, inhibe la activación de las células NK y permite la implantación fetal y el mantenimiento de la tolerancia hacia el feto. Por su parte, la molécula HLA-H codifica una proteína denominada HFE. Esta proteína es expresada en hígado e intestino y es una proteína que interviene en el metabolismo del hierro. Una mutación en HFE conduce a una patología denominada hemocromatosis hereditaria, que se caracteriza por una sobrecarga de hierro y un aumento de la absorción del mismo. La molécula HLA-G, por su parte, se expresa en placenta y timo y está involucrada en la selección del repertorio T y participa en los fenómenos inmunitarios que regulan la gestación. Además, HLA-G es ligando del IR o CD85, que es uno de los receptores de la célula NK, que vimos cuando desarrollamos respuesta antiviral. Por su parte, la molécula CD1 presenta lípidos anfipáticos a las células NKT y los linfocitos T gamma delta. Estos lípidos anfipáticos provienen de microorganismos tales como micobacterias y parásitos como por ejemplo Leishmania. Ahora vamos a desarrollar
con profundidad el receptor neonatal para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G, que tiene tres funciones fundamentales. La primera función es mediar la transferencia transplacentaria de IgG de la madre al feto. Este receptor tiene la particularidad de ligar IgG con un pH entre 6 y 6,5. Normalmente, las células del sincitio trofoblasto endocitan componentes maternos dentro de los cuales se encuentra la IgG. Una vez internalizada la IgG, es vehiculizada a un compartimento en el cual disminuye el pH progresivamente. Esto permite que se una al receptor neonatal para el fragmento Fc. Posteriormente se liberará la IgG a pH neutro a la circulación fetal. El receptor neonatal para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G también media la transferencia de IgG de la madre al niño amamantado a través del intestino delgado. Una vez que el niño es amamantado, la inmunoglobulina G que se encuentra en la leche materna llega a intestino. Ahí las células epiteliales internalizan la IgG, la cual se une al receptor neonatal a pH ácido y posteriormente lo libera a la circulación del niño. Y la tercera función del receptor neonatal para el fragmento Fc, la IgG, es incrementar la vida media de la inmunoglobulina G sérica. Normalmente el endotelio vascular tiene alta capacidad endocítica, lo cual permite endocitar IgG de tal manera de evitar su degradación. Finalmente, hablaremos de las moléculas de clase 3. Antes dijimos que había tres tipos de moléculas del CMH. Las de clase 1, A y B, que desarrollamos antes, las de clase 2 y las de clase 3, que participa en otras funciones inmunitarias. A partir de estas moléculas se expresan TNF-alfa, que es factor de necrosis tumoral alfa, que entre otras funciones es una citoquina proinflamatoria por excelencia. C2, factor B y C4, que son moléculas que intervienen en el complemento y que las vimos en clases anteriores.